Hola, hoy nos vamos a sumergir, pero bien, en El collar del Neandertal, el libro de Juan Luis Arzuaga. Un clásico ya, ¿verdad? Para entender nuestros orígenes. Hola. Sí, sí, totalmente. Es un libro fundamental, un viaje, ¿eh? Yo diría que imprescindible para cualquier interesado en de dónde venimos y en esos parientes tan cercanos y a la vez tan enigmáticos que fueron los neandertales. El punto de partida que plantea Arzuaga es potente, ¿eh? La idea de la especie solitaria. O sea que ahora estamos solos, Homo sapiens, Sí. pero que esto es una rareza en la historia evolutiva. Exacto. Durante millones de años compartimos el planeta con otras especies humanas. Y el libro, claro, empieza por el principio, por nuestros parientes vivos más cercanos. ¿Los chimpancés? Es que la similitud genética es brutal, ¿no? Sí. A veces se nos olvida. Arzuaga lo recalca mucho, usa los cromosomas para ilustrarlo. Sí, los cladogramas, esos árboles evolutivos que nos ayudan a visualizar las relaciones de parentesco, cómo nos separamos del linaje chimpancé hace millones de años y cómo, antes de nosotros, hubo otros homínidos. Ahí entra en juego toda la parte de los primeros bípedos, ¿no? Ardipithecus, Australopithecus. La famosa Lucy. Eso es, Australopithecus afarensis, Lucy. Nos sitúa en África, ¿eh? Explicando cómo eran, dónde vivían, bípedos ya, pero muy distintos a nosotros todavía. Cerebros pequeños, ligados aún a los árboles en parte. Y de ahí el gran salto, digamos, al género Homo, con Homo habilis. El habilidoso, sí. El primero asociado claramente a herramientas de piedra. Muy simples, ojo, el modo 1, lo que llamamos oldubayense. Cantos trabajados, lascas, Pero ya es un cambio, ¿no? primeras industrias líticas y un cerebro que empieza a crecer. Fundamental. Ese es un punto de inflexión. Cerebro más grande, herramientas. Empieza una nueva dinámica. Y después de habilis llega Homo ergaster, o erectus africano como también se le llama. Que es otro nivel, ¿verdad? Otro nivel, sí. Un cerebro significativamente mayor, proporciones corporales ya muy parecidas a las nuestras, totalmente adaptado a la vida en la sabana. Y tecnológicamente, el modo 2, el achelense. Las bifases. Esas herramientas simétricas, mucho más elaboradas, exacto, que requieren una planificación, una imagen mental previa. Y Ergaster es clave por otra cosa. Es el primer homínino que sale de África. El gran viajero. Se expande por Asia, ahí tenemos al Homo erectus asiático. Arzuaga detalla mucho su biología, su desarrollo más lento, parecido al nuestro, diferenciándolo radicalmente de los australopitecos. Sí, dedica bastante espacio a marcar esa diferencia, a explicar por qué Ergaster representa ya un grado evolutivo distinto, más cercano a nosotros. Y todo este camino nos lleva, por fin, a Europa y a los protagonistas del libro, los neandertales. Los neandertales. Europeos por excelencia, podríamos decir. Evolucionaron aquí, en un continente que durante cientos de miles de años estuvo marcado por las glaciaciones. El libro describe muy bien su descubrimiento, ¿no? Cómo poco a poco fuimos entendiendo quiénes eran y sus características físicas tan particulares. Claro, ese cuerpo robusto, ancho, adaptado al frío según la interpretación clásica, el cráneo alargado, bajo, con esa cara proyectada hacia adelante, la gran capacidad craneal, son inconfundibles. Pero Arzuaga no se queda en los huesos. Reconstruye su mundo. La segunda parte del libro es un viaje a la Europa de la Edad de Hielo. Totalmente. Te sumerge en ese paisaje. Habla de la flora, de la fauna con la que convivían. Mamuts, rinocerontes lanudos, renos, osos de las cavernas. Imagínate. Uf, sí. ¿Y cómo cazaban a esos grandes animales? Menciona las lanzas de Schöningen, ¿verdad? Esas lanzas de madera tan increíblemente conservadas. Impresionantes. Demuestran una capacidad de planificación y caza muy sofisticada. También habla de yacimientos clave como Boxgrove, en Inglaterra, y se mete en temas de comportamiento social. Como la hipótesis de la abuela, me pareció muy interesante eso. Sí, la idea de que la longevidad postreproductiva en las mujeres, ayudando a cuidar a los nietos, pudo ser una ventaja evolutiva importante para los humanos. Es una hipótesis para explicar por qué vivimos tanto después de dejar de poder tener hijos. También aborda el tema de la extinción de la megafauna al final del Pleistoceno, el gran debate. ¿Cambio climático o fuimos nosotros los humanos? Un tema complejo. Arzuaga expone las diferentes posturas. Y bueno, también menciona la llegada del ser humano a América, relacionada con esos cambios ambientales y faunísticos. Y luego, la tercera parte del libro se adentra en la mente.
La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo surge la conciencia? ¿Cómo pensaban los neandertales? Esa es la parte más especulativa, pero también fascinante. Explora evidencias como los posibles enterramientos, la cima de los huesos en Atapuerca, que él conoce también, o el famoso caso de Shanidar en Irak. Buscando indicios de pensamiento simbólico, de ritualidad. Exacto. Enterraban a sus muertos con algún tipo de ceremonia, de significado. Es difícil de probar, pero Arzuaga analiza las evidencias y compara la mente neandertal con la de los cromañones, o sea, nosotros, los Homo sapiens que llegamos a Europa después. Ahí es donde entra de lleno el concepto del collar, ¿verdad? Del título del libro. Precisamente, el collar como metáfora del pensamiento simbólico, de la cultura tal y como la entendemos. Arzuaga argumenta que hay una diferencia clave. ¿En qué sentido? Pues en que los neandertales, a pesar de su gran cerebro y su tecnología lítica eficaz, el musteriense, apenas usaron adornos personales, objetos simbólicos, arte figurativo. Hay muy poca evidencia. Y en cambio los cromañones. En cambio, los Homo sapiens, que llegan a Europa, los cromañones, traen consigo una explosión de simbolismo. El arte rupestre espectacular de cuevas como Altamira o Lascaux, las Venus paleolíticas, los adornos hechos con conchas, dientes, hueso, instrumentos musicales. Es como si el mundo se hubiera vuelto transparente, como dice él, mediado por símbolos. Esa es la idea central, el uso del ocre, quizá el lenguaje articulado complejo, la noción de etnicidad, de pertenencia a un grupo que se expresa simbólicamente. Todo eso parece mucho más desarrollado en los sapiens. Y esa diferencia cognitiva es la que Arzuaga cree fundamental para entender por qué, aunque convivieron durante miles de años... Y sabemos que hubo hibridación, ojo. Claro, eso es importante. Pero al final, los neandertales desaparecieron y nosotros nos quedamos como la única especie humana. Arzuaga sugiere que esa diferencia en el mundo simbólico, en la capacidad de crear redes sociales más amplias y complejas a través de la cultura, pudo ser decisiva. Analiza las diferentes industrias líticas, ¿no? El musteriense neandertal frente a la auriñaciense y otras culturas del Paleolítico Superior que traen los sapiens. Y los fósiles clave de ese periodo de transición, como los de Skull y Kafse en Oriente Próximo, que son muy interesantes. Sí, porque muestran sapiens arcaicos fuera de África bastante pronto, lo que complica la historia de las interacciones. El libro, te da un panorama muy completo de esos últimos milenios de coexistencia y del reemplazo final. En resumen, el collar del neandertal es un recorrido vastísimo. Millones de años de evolución humana. Desde nuestros ancestros comunes con los chimpancés, pasando por todas esas formas extintas, hasta llegar a la compleja realidad de los neandertales y la emergencia de los humanos modernos, de nosotros. Centrándose mucho en los neandertales, claro, para entender su mundo, pero también para, por contraste, entendernos mejor a nosotros mismos. Exacto. Y el libro cierra con una reflexión sobre nuestra condición actual, la del hombre domesticado, como él dice. Nos deja con una sensación de la profundidad del tiempo, de lo contingente que ha sido todo. Y con la idea de que a pesar de todo lo que sabemos gracias a la paleoantropología, aún queda muchísimo por descubrir. Desde luego, el subtítulo lo dice, En busca de los primeros pensadores. Es una búsqueda que continúa. El libro es una magnífica guía en ese viaje hacia nuestro pasado profundo, hacia lo que nos hace humanos y hacia esas otras humanidades que se quedaron por el camino. Te ayuda a comprender ese larguísimo viaje.